Hace días, un amigo, que no mencionaré ni diré su nombre, me dijo que algo extraño le estaba pasando a su Terraria, cosas como que el jugador no estaba como lo había dejado, o su mundo, además de un nuevo buff que no creo que el juego lo haya añadido. En este video, te contaré esa extraña historia de la que mi amigo fue víctima. Empecemos. Me cuenta mi amigo que como no tenía dinero para comprar el juego, optó por maneras más peligrosas para descargarlo, además que el juego no estaba disponible en el dispositivo que tenía en ese momento, así que no lo podía comprar por dos cosas: su dispositivo no era compatible, y tampoco tenía el dinero para comprarlo. Pero como cualquier persona, lo pudo conseguir a través de un link en Mediafire, donde se ofrecía el juego completamente gratis. Estos métodos son peligrosos porque modifican el código de la aplicación y pueden meter hasta malware. Su versión era la 1.3, la cual le causaba problemas de rendimiento en su celular. Pero aún así hizo una aventura con su personaje inmundo. Un momento después, se cansó por el mal rendimiento que le daba el celular y dejó el juego, no sin antes hacer una copia de seguridad de su personaje inmundo en PLR y WLD respectivamente. A los pocos meses, ya tenía algo de dinero, y como yo le pregunté, ¿por qué no se compraba el juego ya, que estaba en oferta a 55 pesos mexicanos? Él me dijo que sí, se lo iba a comprar, pero después de comprarse otro teléfono para tener el mejor rendimiento, no solo en el juego, sino también en las aplicaciones que pedía la escuela, como Zoom, Teams, etc. Se compró el celular, se compró el juego, y al fin pudo disfrutarlo, pero no lo jugó, no entró al juego aunque ya lo tenía comprado. Poco después, anunciaron la versión 1.4 del juego, que se lanzaba el 16 de mayo. Cuando esa versión fue lanzada, entró, pero se olvidó de algo que quería hacer: poner su personaje inmundo antiguos y jugarlos en esa versión. Cuando se acordó de eso, enseguida lo hizo, pero no sabía que le iba a pasar algo muy malo después de eso. Él me explicó las ganas que tenía de jugar esa versión: era una mezcla de felicidad, nostalgia, alegría, y más. Entró al juego, pero al elegir el personaje notó algo diferente en él. Me cuenta que el color del pelo y de los ojos no eran del color que lo había dejado, estos eran rojos. Dice él que el pelo lo tenía en verdecito o azul celeste, y el color de los ojos era de un morado claro. No le dio tanta importancia, ya que no recordaba si eran así o eran como estaba en ese momento. Siguió, y eligió el mundo, el cual recordaba con carmesí, es decir que el árbol del mundo en la selección debía ser rojo con verde a mitad, pero este era en su mayoría naranja, dejando apenas ver el color verde del árbol. Ya se le estaba haciendo raro, pero entró al mundo, y se sorprendió. Me cuenta que en vez de tierra, había charcos de lava y bloques de ceniza. En el fondo no estaban los clásicos fondos de Terraria, sino que se veían árboles oscuros con ojos en blanco como acechándolo. Se puso a explorar el mundo, y en una parte, se percató que apareció el icono de un buff, el cual me explica era como unos huesos y un texto que decía Snake. Tocó el buff para ver la información del mismo, que decía: Snake, sientes cómo se te retuerce el estómago. Poco después de eso, le empezó a doler la cabeza, entonces guardó y quitó el mundo, y da la casualidad que después de quitar el mundo, poco a poco dejó de dolerle la cabeza. Como somos algo cercanos, y yo sé un poco más que él del juego, me contactó, me preguntó que qué era eso que vio, porque su mundo y personaje habían cambiado. ¿Qué pasará con su progreso? Le pregunté si podía grabar pantalla, para que me enseñara cómo estaba pasando eso, y me respondió que sí podía grabar pantalla. Le dije que me enviara un video mostrándome lo que veía y yo lo analizaba, y así fue, así lo hizo, grabó pantalla y me envió el video. Este es el video. Aquí estoy en el Terraria y
A ver, le pongo en un jugador y mi personaje tiene... Mira, tiene los ojos rojos. Yo así no lo dejé. Y el pelo también lo tiene rojo. Y mi mundo no es carmesí, eso es otra cosa, no sé. Quién sabe qué sea. Pero lo han de haber agregado en la 1.4. Yo digo no, es algo nuevo, es algo escondido. Pero cuando entro a mi mundo aparezco aquí. Ahorita deje que cargue. Aquí está. Aparece todo así con ceniza. Y se ve calor. Ahí se ve que se ondea la por el calor de la lava. Aquí hay lava. Y el fondo. Sí se ve el fondo. Es que no sé si se distingue, pero como que se ven ojos. Y voy para acá y me pone un buff que se llama Snake. Sientes que se te retuerce el estómago o algo así decía. Ah, aquí está. Snake. Sientes que sientes que se te retuerce el estómago. Y hace rato me empezó a doler la Así es, como se pudo ver, el video se ve en negro, solo se escucha el audio, y me puse a analizar el audio, y me encontré con que la música estaba mal. Cuando él entra al mundo, no se escucha la música normal que se escucharía en el bosque o, como en este caso él aparece en la lava, no se escucha la música de inframundo, sino que se escucha la música del eclipse, y más tarde cambia a la música del bioma nevado. Antes de enviarme el video, dice él que otra vez volvió el dolor de cabeza, y posteriormente, le dolió la panza, como si el buff estuviera ligado a su dolor de estómago y de cabeza, pues recordemos que el buff decía, Snake, sientes cómo se te retuerce el estómago. Pero él siguió jugando para probar que eso era real, pero tuvo que ir al baño y dice que lo que hizo en el baño no era normal, sino que había sangre. De alguna manera, ese mundo o lo que estaba pasando, estaba ligado, y así fue, pues investigué la Zapeca de Terraria Pirata y me encontré algo en particular, se hace llamar el Proyecto Snake, donde quieren controlar la mente con silbidos, que alteran la manera de pensar, y, dependiendo de la frecuencia con la que se emiten esos silbidos, la gente actuará de distinta manera. Pero eso era una fase experimental, y qué mejor manera de conseguir y conejillos de indias que con apps de una aplicación de paga dándola gratis. Mi amigo fue uno de los muchos que fueron víctimas de ese mal experimento, por eso no debes instalar aplicaciones de origen desconocido, no se sabe qué mente perversa hay detrás de tal alteración del código de una aplicación.